Muy buenas noches, hermanos. Saludes y bendiciones. Aquí estoy nuevamente y vengo pues a traerles un mensaje, ¿verdad? De la bendita palabra de Dios. Yo pues estoy muy agradecido con el Señor por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Porque su palabra fue la que me levantó, su palabra fue la que me restauró y su palabra es la que me ha dado vida nueva. Así es que mis hermanos, pues tengo motivos grandes el por qué agradecerle al Señor, ¿verdad? Uno pues tiene que ser agradecido, ¿verdad? Por todo lo que Dios hace en la vida de uno. Yo no tengo con qué pagarle al Señor por todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y también le doy gracias al Señor porque Él me regaló unos padres, ¿verdad? Que me enseñaron los caminos de Dios. Ellos sembraron esa semilla en toda nuestra familia y es por eso, ¿verdad? De que a pesar de que yo pues anduve en los vicios, anduve en la vida desordenada, ¿verdad? Pero bendito sea Dios. Dios pues eh, sembró esa semilla, ¿verdad? En nuestros padres y nuestros padres nos heredaron esa semilla, ¿verdad? Que pues como me pasó a mí, ¿verdad? Como el hijo pródigo, ¿verdad? Que andaba perdido, pero bendito sea Dios, volví de vuelta a los caminos del Señor porque esa semilla estaba sembrada en mí, esa semilla pues estaba en mí, ¿verdad? Y es la semilla, ¿verdad? De la palabra del Señor y pues es por eso pues que bendito Dios, yo le abrí las puertas de mi corazón al Señor para que su palabra se haga vida en mi vida, ¿verdad? Así es y eso es lo que tenemos que hacer todos mis hermanos, eh, dar testimonio de vida, ¿verdad? Ya es tiempo, mis hermanos, que santifiquemos, ¿verdad? Nuestra iglesia. Así es, dando testimonio de vida con nuestras palabras, pero más, ¿verdad? Con nuestro testimonio. Así es, porque el ser cristiano, ¿verdad? No es nada fácil. A veces cuando uno quiere hacer mejor las cosas, es cuando más pruebas hay, es cuando más tentaciones hay, es cuando más, ¿verdad? El enemigo se levanta en contra de uno. Entonces, pues allí tenemos nosotros, ¿verdad? Que acudir, como dice la palabra de Dios, a la oración, ¿verdad? A la comunión con Dios, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, Él es la roca, ¿verdad? Que nos da seguridad. Así es, entonces, esta noche, mis queridos hermanos, pues vamos a hablar, ¿verdad? De, de, de no servir, ¿verdad? De piedra, de tropiezo, ¿verdad? Para los demás. Porque aquí la palabra de Dios, pues, nos dice, ¿verdad? De que nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? De la palabra de Dios, ¿verdad? Edificar, ¿verdad? El reino de los cielos para que muchas personas, pues, vengan, ¿verdad? Al camino del Señor. Así es que vamos a leer la bendita palabra del Señor y la palabra está en San Marcos eh, capítulo 9, versículo 42. Así es, y dice así la bendita palabra de Dios, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la bendita palabra de Dios, el que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos al Gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo a la vida que se a la vida que ser arrojado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno.
Así es, mis queridos hermanos. Aquí la palabra de Dios pues nos dice, ¿verdad? De que el que haga caer, dice, a uno de, del- de mis pequeños, dice la palabra de Dios. Dice, es mejor, dice, que le aten una gran piedra de moler al cuello y que lo tiren al fondo del mar, dice la palabra de Dios. Qué terrible es, ¿verdad? Qué terrible es para aquellas personas, ¿verdad? Que sirven de piedra de tropiezo para los demás. Yo, mis queridos hermanos, yo y mi esposa nos dedicamos a evangelizar la palabra del Señor. A mí me gusta, yo siento un gran anhelo, siento una gran alegría, ¿verdad? El poder hablar de la palabra de Dios a las demás personas, evangelizar. Y pues a mí me gusta, mis hermanos, mis queridos hermanos, me gusta evangelizar la sana doctrina, porque la palabra de Dios dice que pues que Dios es un Dios santo, dice, y nosotros dice que tenemos que ser santos. Dice la palabra de Dios que sin paz y sin santidad, pues nadie verá el reino de los cielos. Lo dice en Hebreos 12 versículo 14. Sí, así es que nosotros pues tenemos que ser santos, ¿verdad? Tenemos que santificar nuestra vida, ¿verdad? Pero a veces nosotros, ¿verdad? A veces ni seguimos los caminos de Dios y, y no dejamos que las demás personas avancen también, ¿verdad? A veces llegamos, ¿verdad? A enseñarles cosas, ¿verdad? Que no son y que no están en las Sagradas Escrituras, a enseñarles falsas doctrinas, ¿verdad? Que van en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras. Así es, nosotros evangelizamos a las personas, ¿verdad? Y de repente aparece un hermano ahí que va a la iglesia y les dice, no, es que este hermano no está bien, este hermano no entiende la palabra de Dios, no entiende las Sagradas Escrituras, este hermano necesita estudio para que él pueda entender. No, mis queridos hermanos, uno para entender la palabra de Dios lo que necesita es la unción del Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que rompe las cadenas, es el Espíritu Santo de Dios que rompe las ataduras, es el Espíritu Santo de Dios el que lo libera a uno de todo. Yo si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque es Dios mismo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de un Dios trino, ¿verdad? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como nos lo dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, allí los habla del derramamiento, ¿verdad? Del Espíritu Santo sobre nosotros. Así es que el Espíritu Santo, pues, es el que, ¿verdad? Los limpia, los purifica y los santifica. Así es, entonces es imposible, ¿verdad? Conocer a Dios si no es a través del Espíritu Santo de Dios. No podemos conocer a Dios porque así lo dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 4, versículo 23, dice, porque ya llega la hora y ya estamos en ella, dice, donde dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios. Así es, y entonces, si no es a través del Espíritu Santo, no podemos nosotros conocer al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por eso Él, ¿verdad?, derramó su Santo Espíritu sobre nosotros. Así es, entonces yo bendito sea Dios. Si no hubiese sido por el Espíritu de Dios, pues yo no hubiese dejado las borracheras, yo no hubiese dejado, ¿verdad?, los vicios, ¿verdad?, la música mundana, los bailes paganos. Yo pues llevaba una vida bien desastrosa antes, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, pues Él le va moldeando, ¿verdad? La mente, el alma y el corazón al hombre. Así es, y es por eso, pues, que ya uno es, pues, una nueva criatura, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Así es, entonces, mis queridos hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice también, ¿verdad? Que si la mano o el pie, ¿verdad? Nos está haciendo, ¿verdad? Los está haciendo, ¿verdad? Obstáculo, dice, para caer en el pecado, pues hay que cortarla, dice la palabra de Dios. Qué duro, ¿verdad? Los habla la palabra de Dios, pero bendito sea Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No precisamente, pues tenemos que cortarlos la mano o el pie, ¿verdad? O sacarlos el ojo ahí, como dice la palabra de Dios, sino que nos habla, ¿verdad?
que tenemos pues que cortar el pecado, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, eh, capítulo 21, versículo 23, allí sí pues la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el que le cortaba la mano a otra persona, pues por la ley, porque entonces vivían por la ley, ¿verdad? El pueblo de Dios, los israelitas vivían por la ley. Entonces, si había una persona que le cortaba la mano a otra persona, pues tenía también que cortársele esa mano y ese pie también, y el ojo por ojo y el diente por diente. Sí, así es. Por eso es bien importante, pues, leer las Sagradas Escrituras. Y era bien tremendo en ese tiempo, mis hermanos, porque imagínense, si en estos tiempos viviéramos eh, en, en, en este tiempo viviéramos por la ley, fuera pues terrible, ¿verdad? Los tocara igual, pues, los tocara pues pagar, como dice ahí, mano por mano, pie por pie y ojo por ojo. Sí, así es, pero bendito sea Dios, ¿verdad? Por la gracia pues de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy pues ya vivimos por la gracia, ¿verdad? Porque Jesucristo dio su vida en la cruz por nosotros, ¿verdad? Para darnos la salvación. Ya Él ya pagó un precio por nosotros en la cruz, ¿verdad? Para darnos la salvación. Así es que hoy lo que tenemos que hacer nomás es, ¿verdad? Llenarlo, ¿verdad? De la palabra del Señor, llenarlo del Espíritu Santo de Dios para que Dios pueda, ¿verdad? Echar fuera, ¿verdad? Todo pecado, ¿verdad? Todo eso que los impide, ¿verdad? Seguir los caminos de Dios. Así es, y entonces lo que nos dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que si el ojo, ¿verdad? Los está sirviendo, ¿verdad? Pues como un obstáculo de pecado, pues dice, sácatelo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Cosas malas en el teléfono, ¿verdad? Cuando nosotros vemos con malas intenciones a otras personas, ¿verdad? Porque con la vista también se peca también. Entonces, ahí nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cortar, pues, ese pecado, ¿verdad? O sea, tenemos que sacar ese pecado de nosotros, y así es. Y entonces, pues, hay que pedirle, ¿verdad?, al Señor que nos ayude a seguir adelante, que nos dé fuerza, ¿verdad? Porque solamente la palabra del Señor es la que nos guía, ¿verdad?, hacia el camino de la salvación, hacia el camino de la verdad, hacia el camino de la perfección. Así es, entonces tenemos que, pues, nosotros vivir una vida llena de oración, ¿verdad?, para que la palabra de Dios, pues, nos llene, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra alma, nos llene en plenitud, ¿verdad? Porque solamente el Señor es el único que nos guarda, que nos cuide, que nos protege, ¿verdad? Así es, mis hermanos, hablar de la palabra de Dios no es fácil. Esto pues bendito sea Dios, el Espíritu de Dios puso en mí, quisiera, no es fácil, porque hablar no es solo por hablar, sino que hay que dar testimonio de vida, hay que vivir la palabra, ¿verdad? Para que Dios, ¿verdad?, unja nuestro interior, nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Así es, porque nosotros no podemos hablar, ¿verdad?, de lo que no vivimos. Así es, porque dice la palabra de Dios que nuestra boca habla, dice, de la abundancia que hay dentro de nuestro corazón. Así es, pero hablar la palabra de Dios no es fácil, porque uno cuando empieza a hablarle la palabra de Dios como lo dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? La gente lo empieza a uno, ¿verdad? Lo empieza uno pues a aborrecer, ¿verdad? Ya pues la gente se va apartando de uno, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Que pues ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14, allí lo dice la palabra de Dios. Sí, así es. Y también en San Mateo capítulo 5 versículo del 10 al 11, también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que pues nos van a pues... vamos a ser perseguidos, dice la palabra de Dios, que vamos a ser aborrecidos, dice la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, cuando ya esto esté sucediendo en la vida de nosotros, es porque ya empezamos a caminar bien en los caminos de Dios, porque esta palabra, pues, cuando uno camina en una vida llena de pecado, pues, lastima el alma, hiere el corazón, ¿verdad? Es dura, es chocante, ¿verdad? Es tajante, pues, en la vida de uno, ¿verdad? Pero cuando uno camina bien ante la luz de la palabra, pues esta palabra es alimento para nuestra carne y refrigerio para nuestros huesos. Así es entonces, ¿verdad?
hay que luchar y pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude en que el mundo los aborrezca, en que la gente hable, critique o lo que diga. Uno hay que seguir adelante. Si uno está haciendo bien las cosas y vive bien, ¿verdad? Y está llevando una vida a la luz de la palabra, pues está caminando bien, porque también en San Mateo capítulo 24, versículo 9, allí dice pues que vamos a ser perseguidos, dice, asesinados, odiados, dice la palabra de Dios. Dice, entonces no hay que extrañarlo, ¿verdad? Porque los caminos de Dios no es fácil, mis hermanos. Cuando uno a veces quiere hacer mejor las cosas, es cuando pues hay más obstáculos, ¿verdad? Le van a salir problemas por un lado, le van a salir problemas por otro, pero no hay que darlos por vencidos porque Dios nunca ha sido derrotado, Él siempre ha ganado la batalla, siempre. Al final, pues vamos a tener una recompensa, al final Dios nos va a llenar de gloria, Dios nos va a llenar de realeza, Dios nos va a llenar de majestad. Así es, porque Dios, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, versículo 17, que Dios ama a los que le aman. Y también dice en Salmo 18, versículo 25, que Dios es fiel con todo aquel que le es fiel. Y si nosotros somos fieles a Dios, pues no tenemos por qué temer a nada, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Así dice la bendita palabra de Dios, pues